Hola, ¿cómo están? Hola Ale, ¿cómo estás? Estamos en un nuevo podcast, Hablemos de Dios, el podcast número 12. Y hoy vamos a charlar sobre si la vida tiene sentido o no tiene sentido. Y acá podemos abrir un abanico grande de situaciones en la que, por un lado, a lo largo de la historia del ser humano, el ser humano le fue buscando sentido a la existencia, preguntándose dónde está, de dónde viene, hacia dónde va. Es un eje central en todas las civilizaciones y culturas que no alcanzaron a ser civilización, pero todas las culturas, quizás en un paraguas menor, lo podemos llamar como cultura, se preguntaron sobre el sentido de la vida, qué hacemos acá, para qué estamos acá, sobre el bien y sobre el mal, qué está bien hacer, qué está mal hacer, para qué está bien hacerlo y por qué estaría mal hacer ciertas cosas. Es una pregunta guía en la historia del ser humano. ¿Tiene sentido lo que estamos haciendo o no tiene sentido? Y además, ¿quién le da ese sentido a lo que estamos haciendo, lo que queremos hacer, lo que hicimos? ¿Quién le saca sentido a las cosas? Así como rápidamente, viendo una estructura sobre porque además lo podemos separar como idea sobre el sentido de la vida y una experiencia, un registro, un sentir que nos da la pauta de que la vida tiene sentido o no tiene sentido. Así que siempre a lo largo de la historia se va a ir dividiendo en estos dos parámetros. El sentido de la vida como idea, o algunos van a decir como moral, y el sentido de vida como experiencia, como uno lo siente, esto tiene sentido o no tiene sentido, y además a veces una persona puede experimentar que algo tiene sentido y la cultura en la que vive o la civilización en la que vive decirte, no, eso no tiene sentido. Entonces ahí empieza a desquebrajarse el sentido de la vida. Cuando empieza a haber una discusión entre el orden mayor de la sociedad como está ordenada y la experiencia personal directa de un individuo, de una persona que le busca sentido a la vida y se va encontrando que lo que dice su sociedad no encaja con lo que está sintiendo. Así que a mí el tema ese me gusta mucho porque es la búsqueda en mi vida, ¿no? ¿Esto tiene sentido? ¿No tiene sentido? Y en esa búsqueda fui encontrando esta, que todas las culturas y civilizaciones hablaron del tema y por más chico que sea el grupo humano, se plantean un sentido en la vida, un porqué. Un porqué para estar juntos, un porqué para seguir juntos, o un para qué en realidad, para qué seguir juntos y hacia dónde ir. Es como que es inevitable en el ser humano el tema de la dirección en la vida, lo registran. Quizás a nosotros nos cuesta que estamos en una sociedad con tantas respuestas, por lo menos respuestas como así al pasar, como uno parece que, bueno, ¿qué hay que hacer acá? Y nada, tienes que ir a la escuela, tienes que hacer esto, como que las preguntas están en el ser humano, en cada individuo, pero la sociedad en la que vivimos ya viene con un paquete de respuestas. Y en tal caso lo puedes pagar en cuotas si no puedes pagarlo de una sola vez, pero la respuesta te la va a dar. Y ahí empieza una discusión interna de todos nosotros y una búsqueda que a veces lleva mucho tiempo, muchos años, o una búsqueda que quizás lleva toda la vida, una búsqueda que a veces se va apagando o uno va desistiendo en la búsqueda sobre si esto tiene sentido o no tiene sentido, y a veces va simplemente aceptando los sentidos que arroja en la cultura en la que vivimos. No solamente la occidental, sino que todas. A mí me gusta por lo menos esa parte de haber, yo empecé mi adolescencia ya con internet, así que buscaba en internet varias cosas al respecto sobre qué decían otras culturas, sobre ciertos como proverbios, en realidad me había basado en proverbios de referencia de distintas culturas para saber qué está bien, qué está mal, qué hacer y qué no hacer. Básicamente porque a mí lo que veía no me encajaba en mi interior. Por un lado no me gustaba y por otro lado no le encontraba resonancia, no me daba sensación de sentido. Cuando decís Y que perdón, cuando decís que no te encajaba o no te gustaba, digamos lo que veías de las acciones de los que te rodeaban o a qué te referís, si podés explicar eso un poco mejor. a esta jerarquía de qué hay que hacer en la vida y quién está diciendo lo que hay que hacer
en la vida, Ok. que va desde cómo se ordena la familia, cómo se ordenan los amigos en la infancia, qué pasa en la escuela, qué no pasa en todos esos ámbitos, qué hay que hacer ya entrada en la adolescencia, cuál es la perspectiva, que la perspectiva para mí era muy materialista, demasiado materialista, y mi sensación era que no podía ser solamente material el sentido de la vida. Bueno, vos no No te podías, olvides que nosotros éramos jóvenes, muy adolescentes, en finales de los 90, principios de los 2000, pero todos los años 90, la década menemista, yo creo que eso influye, el 1 a 1 y tal, hizo que la sociedad fuera altamente materialista. O fíjate que no existían estas cosas, estos planteos que nos hacemos ahora. Casi nadie se lo planteaba. Y si alguien se lo planteaba era, voy a la India a practicar yoga y de una manera sumamente superficial. O sea, no necesitas ir a la India para descubrirte, te hay que descubrir acá. O sea, ¿qué tanto viaje a la India? Después andás si querés. Entonces yo creo que eso que hablas para mí tiene el tinte de la década menemista y los 90. Es mi... neoliberalismo. Sí, 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 porque además lo que vos estás diciendo tiene un hecho histórico que es la década del 60 y del 70, donde los jóvenes sí se preguntaban sobre estas cosas en Occidente y empezaron, por un lado, las guerrillas y por otro lado, la exploración por medio de drogas y por otro lado, toda esa parte del hipismo con ese yoga occidental que decís, y también creo que andaban siguiendo a San Francisco de Asís y a Adam Huxley, no sé cómo se pronuncia, pero otro de la espiritualidad y el espiritismo que sale de Inglaterra, de esas partes, eh, que viene después, o eso se está simultáneamente con la guerra de Vietnam y con todas las explosiones de dictaduras en Argentina, bueno, en Argentina, en toda Latinoamérica, tratando también de luchar con el comunismo. Todo eso viene de la década, del año 68. Hay una explosión estudiantil en varios países del mundo, en Egipto, en Francia, en Estados Unidos. Acá es conocida como el Cordobazo, donde jóvenes y obreros se juntan para dar nada, unas marchas y unas protestas muy grandes contra el Estado. En ese mismo momento, los árabes se les ocurre decirle a los norteamericanos, de ahora en más el barril de petróleo va a salir $100 y no $1. Entonces los norteamericanos le dicen, no estás entendiendo, nosotros tenemos bombas atómicas, ustedes no, nos van a vender el barril de petróleo a $1. Los árabes le dicen, no, no, ustedes no entienden, nosotros somos el Islam, Mahoma está es nuestro guía y demás. Alá dice que hay que vendérselo a $100 y en ese mismo momento empieza a surgir el terrorismo islámico. Estados Unidos se queda sin petróleo una semana y de ahí viene todo el cuento de la escasez de petróleo que nunca sucede, nunca termina de haber escasez de petróleo. Entonces, eso viene a ir generando al neoliberalismo que en los 90 produce ese consumo masivo en Argentina, pero que ya lo viene desde los 70 empezando a generar en el resto de Occidente, porque Estados Unidos le termina diciendo a los árabes, tenemos las bombas, hablemos, y los árabes se dieron, o sea, está bien chicos, tienen las bombas, ¿qué podemos hacer? Y ahí arreglan. Y ahí surge el petrodólar. Es toda una historia muy materialista, pero que viene al caso de el sentido de la vida. Podría y seguir no nos hablando un poco más de olvidemos. esto, pero Sí, y no nos me vas a olvidemos, matar, yo Ale. me acabo de acordar ahora Sí, del líder espiritual Hoyo, que también, aparece ahí, creo que en los 70 ya empezó a aparecer, después se puso más popular, se muere en los 90 el tipo, pero siguió digamos, su legado. Hay un documental, yo todavía no lo vi, me lo recomendaron mucho, hay uno en Netflix que habla de cómo tomaron un pueblo y cómo la deformación de lo espiritual siempre termina en materialismo, como decías vos, sí, la- en sexualidad em, retorcida sí, o perversa. Y este líder espiritual, que era de la India, fue muy seguido acá en el occidente. De hecho, creo que debe seguir siéndolo. Eh,
cómo la deformación, a mí lo que me llama la atención, la deformación, cómo contás lo de los petrodólares, y decir, bueno, pero cómo la deformación de lo espiritual nos lleva a donde nos lleva. Eso es algo que todavía a mí me vuela la cabeza, que siempre hablamos nosotros en privado como chiste de las sectas y cómo siempre la secta termina en algo sexual. Empieza como algo espiritual y siempre hay un líder, por lo general hombre, donde termina abusando de un montón de mujeres, niños también u otros hombres, pero por lo general son mujeres y niñas. Eh, y decís, ¿cómo? O sea, ¿de dónde? Alguien me explique de dónde sale eso, porque siempre termina más o menos igual. Entonces, bueno, creo que esa debe ser la condición del ser humano cuando llega a un lugar de poder que a veces empieza como a deformar. ¿Y por qué tanta gente seguiría a una persona que está desfigurada de la realidad o de lo que, o del propósito de vida o de lo que debería o no hacer? ¿Por qué tiene tantos seguidores y por qué hay otros que lo apoyan para que pueda seguir haciendo ese líder espiritual X? No hablamos solo de Hoyo, sino de otros. ¿Cuántos? Hitler fue un líder también y bastante espiritual para la época. Sí. O sea, ¿cómo seguís a Hitler? Eh, en los discursos eran como muy encendidos también en ese sentido. No era que hablaba o tenía un plano, solamente salió a matar gente. Bueno, pero por Al tipo le ahí estaba pasando algo. quizás en lo que vos hablas de Hitler, para mí había identificación con la opresión hacia el otro diferente. O sea, mato o quito o elimino, de la manera que sea, a todo lo que no representa la perfección. ¿Quién dice que es la perfección? Bueno, ese ya es otro tema, ¿no? Porque siempre hay miedo al intruso. ¿Quién es el intruso? Alguien que yo digo que es, porque en realidad no hay intrusos, el mundo es de todos, todos pertenecemos, todos somos dueños de este mundo. ¿Quién dice la raza perfecta? No, primero no existen razas, existe la única raza que es la humana. Existen etnias, pero ya no hay Sí. puras, depuradas, únicas, con todos los millones de años que tenemos. No, Olvídate. claro, y de hecho los antropólogos actualmente sostienen la hipótesis de las múltiples Evas. Hasta no hace mucho tiempo todavía existía una creencia muy fuerte en los últimos 100 años, porque la iglesia tenía un poder que ahora no tiene. Entonces, cuando apareció el darwinismo, dijeron, bueno, está bien, en- vamos a hacer de cuenta que está bien, pero digan que vienen de un hombre y de una mujer, no pueden venir de cualquier lado. Entonces, se sostenía en la antropología esta idea de que debió haber un hombre y una mujer que en algún momento empezaron a procrear a todos los demás. Pero hoy en día los restos fósiles demuestran que simultáneamente en partes como de Asia, tipo Indonesia, África del Sur y del Norte, empiezan a haber huesos de seres humanos en unas épocas en las que no había como tiempo de ir de un punto al otro como para que digan son los mismos, sino que inclusive el análisis genético va demostrando que venimos en un encruzamiento de varias especies humanas. Acá empieza un lío de también antropológico de concepción de que uno no está muy habituado a de que uno cree que el ser humano es lo que nos vemos nosotros, pero no, la especie humana tiene distintas ramificaciones, se basan más o menos en esto de lo homínida. Nosotros compartimos, dicen, viste, te dicen, no, descendemos del mono. Hay una diferencia entre monos y simios. El mono tiene cola, ese viene de más lejos. Nosotros compartimos con los simios, que no tienen una colita que pega una vueltita para atrás. El chimpancé, el orangután, los gorilas. De esos igual nos separamos bastante. Y ahí aparece separado el género humano con características similares a nosotros, pero ya que van desde especies de 1,20 m de alto, que manejaban algunas herramientas, al Homo sapiens sapiens. Toda esa línea que uno recuerda de la evolución son seres humanos, pero no son el sapiens sapiens. Entre todos esos parece que se fueron cruzando y acá estamos nosotros. De hecho, lo más claro que tienen es haber encontrado, gracias a los restos fósiles de neandertales, genes neandertales en gente que vive más por el lado de Europa y demás. Pero lo que va
demostrando la antropología por desenterrar huesos y la genética por ir rastreando genéticamente al ser humano, es que venimos de una cruza de un todos contra todos, más o menos. Es como se fueron mezclando y de esa síntesis fuimos apareciendo nosotros. Claro, no es que, ay, se terminó el hombre de las cavernas, empezó el hombre sapiens sapiens. No, obviamente Claro, hubo un traspaso genético entre distintas evoluciones al mismo tiempo. sí, Bueno, sí, tendremos que tener una nave para viajar a ver cómo era. Me claro. interesa. Que alguien me... Lo, lo otro interesante o que podemos retomar es lo de las sectas, que ahí hay una también que viene de la década del 70, estas sectas que asesinan gente y demás. Está la más conocida es la de Charles Manson, Sí, pero hay otra que no me acuerdo el nombre que tenía, porque era como medio evangélico el nombre y el tipo era un yanqui y terminan siendo como 100 personas o 120 personas en Guyana, cerca de la frontera entre Venezuela y Brasil, suicidándose. sí, Todos se envenenaron ahí. al mismo tiempo, sí. Eh, claro, por un lado, las sectas existen en todas las religiones. O sea, para hacerlo bien claro, el Islam está separado en dos grandes sectas que son los sunitas y los chiitas. Pero el cristianismo también está separado en muchas sectas. La más conocida es el catolicismo y los protestantes. Esas sectas no tienen que ver con la de Charles Manson y los de Guyana. Los de Charles Manson y Guyana son los que en la década del 70, 60 le empiezan a dar lugar a estos grupos de manipulación de gente y de poder. Eh, y ahí como que se pierde el sentido real de las sectas, porque originalmente, de hecho, todo el pueblo judío está montado sobre distintas sectas. Lo que existe es el judaísmo y distintas sectas que los componen, como el cristianismo y distintas sectas que los componen, y así con el islam. Se le llaman cismas. En el budismo, que no es una religión, tienen sus cismas, sus divisiones, que vienen a ser, por ejemplo, creo que la primera división que tienen es que el Buda predicaba en unos bosques ahí por Nepal en la época del monzón. Bajo los 6 meses de lluvia, todos los monjes se juntaban y el Buda predicaba. Cuando no estaban los 6 meses de lluvia, los monjes se iban, pero se iban por ahí cerca a predicar la palabra. Un día después de muerto Buda, mucho tiempo después de muerto Buda, se les ocurrió expandirse más allá de los bosquecitos. Y ahí tuvieron el primer cisma y dijeron, no, el Buda habló acá, así que nos quedamos acá. Y otros dijeron, no, no, esto vale la pena llevarlo a otros lados. Y así lleva a Japón, a China, a un montón de otros lugares. Y el otro gran cisma que tienen, el quiebre, es que Buda les hacía memorizar los sermones. Era una práctica que tenían los budistas. 100 años después uno dice, escribámoslos. Hay lápiz y papel hace 200 años, no tiene sentido memorizarlos, escribámoslos. Y dijeron, no, no, Buda dijo, hay que memorizarlos. Y ahí se vuelven a separar. De ahí en más se empiezan a separar un montón de veces, más que nada porque se empiezan a juntar con el Zen en Japón, con el taoísmo en China, con corrientes yogis en la India. Y así les fue pasando a todos. El catolicismo también tiene esas mismas ramas, o antes de existir, el catolicismo empieza a surgir 325 años después. Digo 325 porque es el concilio de Nicea, más o menos por esas fechas, 324, 325. Pero son sectas, son todas sectas, pero no obviamente son las sectas de Charles Manson y el de Guyana, que eso vuelve a nacer en este materialismo que venimos contando después de la Segunda Guerra Mundial, y que empieza a desvariar la gente, Yo creo que porque esa es esas la otra parte. sí, que yo creo que esas sectas, en su máxima exponencia, las de Charles Manson o las de Guyanas, son la caracterización ridícula de todo esto. O sea, es como a la máxima potencia, la ridiculez. Y ahí entra el pensamiento mágico de por qué una persona X sería la elegida de Dios para ser el representante de Dios en la tierra con los poderes y tal, y por qué la otra persona no.
O sea, yo para mí, con ese pensamiento simple, se cae cualquier tipo de secta o religión o lo que sea. ¿Por qué uno sí y el otro no? Si somos todos iguales ante los ojos de Dios, ¿no? Bien, me estoy dando cuenta que este tema da por un montón, porque todo esto que decís me recuerda a Ortega y Gasset, un filósofo español, que él describe cómo todas las civilizaciones siguieron el mismo ciclo de surgimiento, expansión, mayor desarrollo como intelectual y tecnológico, una declinación y desilusión. Y en la parte de la desilusión empieza, y además esto, cada época está caracterizada por personajes que van en el surgimiento, lo primero es el voluntarismo, y es un momento prerreligioso. Después se pasa a lo religioso, después como a lo científico, y en la caída y en la desilusión aparecen el mago y el militar. Todo esto que decís del pensamiento mágico es como producto de una época en desilusión, donde estos valores que le dan sentido a la vida ya no le dan sentido a la vida y el ser humano empieza a sentir una desilusión. Y en esa desilusión aparece el mago y el militar. De re casualidad, quizás no tiene nada que ver, pero actualmente en Argentina el presidente es mágico y la vicepresidenta es media militar. Para pensar a dónde va a parar, si es un momento de desilusión o no, pero esos personajes están Sí, ahí y ahora, de hecho, ahora que te escucho, me cierra más el tema de por qué las sectas aparecen en este 70. momento. Ah, Porque es ese momento de desilusión. Y entonces un personaje medio mágico empieza a hablar y atrae a otros medio mágicos, porque tampoco es que atrajeron a todo el mundo. Charles Manson tuvo a 5 o 10 personas con las cuales hicieron cosas terribles, pero poco tiempo, y el otro sí, llegó a 100 o 120 personas, no sé. Pero no es que hay como... Después hay siempre grupitos que van pagando y se empieza a armar la estafa piramidal, muy los 90, ¿no? Muy liberalismo así, tema que se Ponzi, meta la sí. plata ahí en el medio es como lo raro Que también, para pero mí propio de la la época. secta se nutre con el sinsentido de la vida del otro. Porque si vos tenés un Claro, sentido de vida, un propósito de vida y sabés por dónde estás yendo, no te va a captar ninguna secta para sacarte plata, claro, abusar emocional o físicamente de vos. En cambio, cuando vos no tenés sentido de vida ni propósito y no sabes dónde estás parado y estás en modo víctima también, porque sentís lástima de vos también, mismo, eh, por- porque yo he tenido muchas veces no sentido en mi vida, pero no me siento víctima, sino que salgo claro, a buscarlo, sigo buscando hasta que se me pase y lo encuentre. sí. Pero si uno se siente víctima y está sin sentido en la vida, es presa fácil de un abusador. De cualquier tipo, porque te puede pasar con una pareja también o un laburo, Totalmente, que pero te bueno, justo enganches en ahora un estamos trabajo de hablando, mierda y sí, estás preso en ese trabajo de mierda porque te sentís de esta manera. tal cual. Y en el momento para mí actual que estamos viviendo, para mí es un momento caricaturesco este. La representación presidencial, vicepresidencial, sin ir a política, porque la verdad es Sí, que tenemos lo que nos merecemos y lo que tenemos que tener. No hay ni bien ni mal, pero sí yo veo en lo que pasa una extrema ridiculez y caracterización del ridículo. O sea, es como que a veces digo, ay, esto está sucediendo y bueno, si está sucediendo porque es correcto y perfecto y tiene que pasar. Pero obviamente para mí esto no se va a prolongar demasiado en el tiempo. O sea, es como que está llegando, o sea, como lo que vos hablabas de de la desilusión. O sea, después sí, de esto se va a pasar a otra etapa. Ojalá que sea una etapa más elevada espiritualmente para todos, porque sí. vamos a estar mejor y más beneficiados. Pero entiendo que cuando uno no tiene propósito y no tiene el destino bien, viste, o un norte, aunque no tengas un propósito, pero un norte, querés y ponerle como a otro la tarea de que te lleve hacia adelante, ya sea el presidente, la vicepresidenta, el papa o Magoya, Sí, que el otro me marca sí, el norte. totalmente. Sí, sí, sí. Entonces ahí es cuando estamos, para mí, débiles y a la deriva. Entonces, mi pregunta es, que me la hago a mí, nos la hago a todos. ¿Qué nos da sentido a nuestra vida? Por ejemplo, a mí sentido de la vida me da hacer lo que me gusta, estar con mis seres queridos y,
y seguir buscándole el sentido y el propósito a la vida. Porque por más que yo tenga un trabajo que es mi sentido de vida, mi propósito, obviamente hay días que me levanto con la realidad o con lo que me pasa a mí y digo, ay, no sé, pero esto que estoy haciendo, ¿será, no será? Digo, bueno, pero tengo una fe en un yo superior. Entonces, eso es lo que hace que mi propósito de vida más o menos se prolongue y se sostenga en el tiempo, me da fuerza. ¿Cuántas personas que no creen en nada cuando tienen un problema de repente, ay, Diosito, ayúdame? Bueno, mágicamente, porque uno necesita poner en alguien superior su seguridad o el sostén, pero es en alguien superior creador del universo, no por ahí en un presidente o en el papa o en o yo. Entonces, porque son personas igual que nosotros, todos somos personas y estamos en la misma. Eso es lo que a mí me parece re loco. Estamos todos acá en la misma, algunos más evolucionados, otros menos, mejores o peores, pero somos todos seres humanos, con todos los pecados capitales, con todos los defectos de carácter. Entonces, ¿qué hace que alguien piense que va a ser diferente? Y bueno, ahí entra la pregunta. Nos quedan tres Ahí entra la minutos. pregunta. Bien, y los psicólogos con el delirio místico. El psicoanálisis en los últimos 100 años aparece con el tema de los delirios místicos. Eh, es un entrecruzamiento de muchas cosas. Pero, por ejemplo, a mí lo que me sucedió en este poquito tiempo, lo que puedo contar es que una vuelta que estaba pero muy bajoneado ahí en la cama, sin saber qué hacer o para qué hacerlo en realidad, para qué levantarme si ya sabía que iba a salir todo mal, lo que me había dado cuenta era que las mejores cosas de mi vida habían sucedido fuera de la cama. Entonces, lo que le dio sentido en ese momento fue que las mejores cosas de la vida te pasan haciendo cosas. Entonces, es como que lo que le da sentido a mi vida es hacer cosas con otros. Y el tema de la belleza empezó en ese momento a estar muy ligado, porque después de eso terminó teniendo una experiencia en relación a la belleza que le termina como de poner el monio al sentido de la vida. Eh, Así que lo que puedo decir es que lo que me termina de dar sentido en la vida a mí es una experiencia personal, intransferible, no se la puedo transferir a otra gente, sí la puedo comentar, pero es como algo interno, eh, con sensación de totalidad. Y eso, y muy ligado a a la belleza. Eh, Así que no me quiero extender porque queda re poco tiempo y ya tenemos que ir cerrando. Bueno, si querés, esta experiencia que tuviste tan esclarecedora y sublime, la podés contar, porque yo no la sé, la podés contar en el próximo, en el número 13, si te parece, Sí. y continuamos con este tema. Dale, me parece. Sí, sí, retomamos porque la verdad yo no sabía que le íbamos a poder sacar tanto jugo al sentido de la vida y tiene muchas aristas y el tema aparece por todos lados. Empezás a levantar vasos y aparece el tema del sentido de la vida. Así que, Totalmente. sí, 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 y es súper importante en esta época también, porque aparecen estas falsas referencias y la gente está necesitada de referencias también. Sí, Así que todos conseguimos necesitamos, la... me incluyo, Sí, sí, todos sí. necesitamos referentes, sí, 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 totalmente. Así que me parece bien que prosigamos la clase que viene. la Yo que soy clase. docente. En el próximo podcast. Esto de tener secuencias didácticas en la cabeza que se continúan en clases es difícil. Dale, Bien, nos vemos la próxima. Chau, nos vemos la chau. próxima.